tenemos en cabina a conversar con la candidatura, con el señor Rodrigo Lauracio Apaza, quien postula a la Cámara de Diputados por Puno con el número 1 por Alianza Venceremos. Le damos la bienvenida. Buenos días, señor Rodrigo Lauracio. Sumauro Gilata, Sumauro Pana Gilacuyaca, Sumauro Pana Calpachan, acá Gilatán, Cuyacan, acá Marcan Limana. Muy buenos días, hermanos, muchas gracias por el espacio y efectivamente el día de hoy estamos aquí para compartir nuestras propuestas como Alianza Venceremos, pero también como candidato a diputado por nuestra región de Puno. Muy bien, así es, importante introducción en Aymara, ¿no? ¿Cierto? Así es, y estamos en vivo en directo para conversar sus diferentes propuestas que lanza el día de hoy. Queremos empezar preguntándole a usted exactamente sobre su integración dentro de la Alianza Venceremos. ¿Viene desde el bloque de la señora Verónica Mendoza o viene del candidato Guillermo Bermejo? Yo provengo del partido político Nuevo Perú, somos del Comité del Collao en la región de Puno, de la zona Aymara. Hemos seguido un proceso, desde luego, de participación activa dentro del partido y cuando ya se constituyó la alianza, fuimos también propuestos y electos como candidato por nuestra región por la Alianza Política Venceremos, ¿no? Así que yo provengo del Nuevo Perú. ¿Cómo ha sido esta elección interna para las candidaturas de Puno? Hemos tenido un proceso electoral de participación de un militante, un voto. Se han presentado candidaturas, fuimos un total de 5 y fui electo como número 1 por nuestra región de Puno, ¿no? Correcto. Bueno, nos menciona, usted es abogado de profesión, además ha participado, tiene diferentes temas con respecto al tema ambiental. En torno a ello se cierne sus propuestas, su candidatura. Yo quiero comentarles algo, y esa es por la razón por la cual también me hice abogado y hoy participo en la actividad política. Como Aymara, como muchos hermanos y hermanas, vivimos históricamente excluidos en este país a nivel social, económico, de políticas públicas, de participación, de ejercicio y protección de derechos, en fin. Yo decidí estudiar Derecho por esa razón. Quería estudiar una carrera que me permitiera poder acompañar, ser parte de un proceso de búsqueda de justicia e igualdad de las comunidades en la región de Puno. Por eso es que durante más de una década vengo trabajando en el movimiento de derechos humanos, asumo casos de defensa legal de comunidades afectadas por minería, contaminación, agua, protección de territorio, etc. Pero luego también me di cuenta que los abogados terminamos utilizando leyes que otros elaboran. Pero esos otros que elaboran no siempre lo hacen con la perspectiva que se requiere en este país, analizando, evaluando la realidad, la problemática social, cultural, en general la diversidad que afrontamos, ¿no? Y es por eso que hoy también, durante tantos años de acompañamiento de la comunidad, hoy mucha gente también nos ha propuesto para que seamos partícipes de ese proceso en el que tenemos que disputar poder, pero no un poder corrupto, sino un poder real en beneficio de las comunidades. En ese análisis que ha hecho usted menciona que muchas leyes que se están dadas aquí en el país y que utilizan muchos abogados y que usted menciona, ¿cuál sería en todo caso las que usted cuestionaría? Por ejemplo, solo por citar de las últimas que ha emitido este Congreso de la República, la ley 32293, una ley que fue emitida en el año 2024 por el Congreso de la República que busca privatizar los territorios comunales de comunidades campesinas ya tituladas. Es decir, en la práctica lo que esta ley quiere es reconocer títulos de propiedad a pobladores que viven en centros poblados, que están dentro de una comunidad y darles títulos de propiedad privada. ¿Y quién lo va a hacer? COFOPRI. Esa es un grave atentado porque lo que ocurre en este país en la actualidad es que muchas personas que quieren hacer actividad ilegal, informal, invaden territorios comunales. Basta ver la realidad de la Amazonía, basta ver las zonas invadidas en la zona andina por la actividad minera ilegal, por ejemplo. No, el Estado les daría títulos de propiedad a esas. ¿En dónde estaría lo lesivo, lo ilegal, lo indebido? Lo indebido. La Constitución Política en el artículo 89 establece una cosa bien clara. Los territorios comunales, titulados o no titulados, son imprescriptibles. Es decir, en términos sencillos, por la posesión no se le puede reconocer propiedad a una persona particular. Lo que esta ley hace es eso. Pretende dar títulos de propiedad a una persona que viene poseyendo una propiedad o parte de una propiedad comunal de forma ilegal, informal, como fuera. Entonces es un atentado contra la Constitución Política, no solo eso, contra el propio convenio 169 de la OIT, que en el artículo 3 y 14 dice que los territorios comunales merecen una protección por parte del Estado peruano. En todo caso, antes de aplicar esa ley, ¿qué tendría que hacerse, digamos, en la zona? En Puno, por ejemplo, quieren aplicar la ley, pero antes de eso, ¿qué tendría que normalizar para no cometer lo que usted menciona? Lo que se tiene que hacer es derogar esa ley. Lo que se tiene que hacer es derogar esa ley. No debe estar
vigente esa ley. Así es. Es una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que cambiar. Lo segundo, en este país lo real es que solo hemos intentado interculturalizar las políticas públicas, pero en realidad las políticas públicas del Estado peruano apuntan a proteger los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la propiedad, hoy el Ministerio de Agricultura, ¿cuánto presupuesto tiene para titular a los territorios comunales amazónicos y andinos que no cuentan con títulos de propiedad? Eso favorece, por ejemplo, las invasiones territoriales en la Amazonía, por los narcotraficantes, los mineros ilegales, los taladores, etcétera. Viven en inseguridad. O, por ejemplo, el sector más vulnerado, los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Realmente el Estado tiene políticas públicas para protegerlos? ¿O pretende, por ejemplo, fomentar actividades económicas formales e ilegales en la Amazonía para afectar esos derechos? Etcétera. Podemos seguir así enumerando el sector salud, educación, etcétera. Creo que esos son aspectos fundamentales que deben ser discutidos en el Congreso de la República, en la Cámara de Senadores y Diputados. Ciertamente... Claro. Como parte del control político que tienen los actuales congresistas o los diputados, ¿no? Exacto, y justo respecto a ello, muy buenos días. ¿Cómo debería cambiar el sistema político para representar mucho mejor a los pueblos indígenas? Porque sabemos que las regiones siempre están en el olvido, ¿no? Acá todo se centra en la capital, todos los cambios siempre son en la capital, y encima vivimos en una sociedad, en una capital en donde todo es muy corrupto. Entonces, ¿cuál sería la solución, ¿no? Para cambiar este sistema político? Le preguntaría qué 2 o 3 propuestas, ¿no? Porque realmente creo que la lista sería muy amplia. Yo creo una cosa firmemente, y creo que es algo que los pueblos indígenas en este país demandamos. Es que tenemos que reconfigurar el Estado-nación que tenemos. Eso parece ser algo utópico, político, ¿no? Pero lo real es que el actual diseño estatal e institucional que tenemos es excluyente. Solo para mencionar, en las 12 constituciones que hemos tenido en nuestro país, más allá del discurso político, a ver, seamos claros y directos y objetivos. ¿Cuántos representantes de pueblos indígenas han participado? En la actualidad, en este país, existimos cerca de 10 millones de pueblos indígenas y afroperuanos. Hemos tenido la oportunidad de participar en el debate deliberativo más importante que tenemos en nuestro país, en una nación, la Constitución. ¿Lo hemos hecho? No. Y eso, en la práctica, conlleva a cómo se institucionaliza los organismos del Estado, cómo funcionan las políticas públicas, etcétera. Solo para también cerrar este tema. A ver, en este último Congreso electo, ¿cuántos representantes de pueblos indígenas hay? ¿La cuota de participación indígena se cumple? No se cumple, porque al final la cuota que existen para participar en las elecciones regionales y municipales, porque solo existe para eso, no para las elecciones nacionales, al final a los indígenas nos ponen en la cola. ¿Tenemos opción de ingresar a la representación regional y municipal? No, no la tenemos. Y existen escaños reservados como existen en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, para nosotros no lo existe. ¿Tenemos un ministerio específicamente que se hace cargo de los temas de pueblos indígenas? No. Ahora, por ejemplo, a nivel del Ejecutivo, los asuntos indígenas que tienen que ver con la educación, la salud, están dispersos. Una parte lo ve el Ministerio de Agricultura, otra parte lo ve Educación, otra parte Salud. Pero al final hay una política que se compenetra, coordina. No existe. Entonces necesitamos una instancia. En ese caso, señor Rodrigo, en todo caso, estaría proponiendo que nuevamente se trate el tema de la Constitución y con amplia participación de los grupos indígenas agrícolas, digamos, de todas las regiones. ¿Es la idea? Efectivamente. Yo creo, y como creemos muchos pueblos indígenas en este país, que debemos alcanzar un nuevo proceso constituyente para tener una nueva constitución donde nosotros podamos participar, donde se nos permita tener representación democrática directa, donde se nos permita tener una instancia ejecutiva, como podría ser un ministerio. ¿Y cómo lograr ello? Porque usted lo menciona, que son excluyentes. ¿Cómo llegar a eso? Yo creo que hay que tener 2 cosas diferenciadas. La primera, para alcanzar un proceso constituyente, la base, desde luego, es un proceso social de deliberación cultural, social, política. Y la segunda es un mecanismo institucional, democrático, político, ¿no? Creo que en este momento en nuestro país, las encuestas que tuvimos hacia el año 2022, 2023, arrojaban que cerca del 60% de la población estaba de acuerdo con un nuevo proceso constituyente. Hoy no sabemos, pero por lo menos existe ese espacio. Creo que es importante que los pueblos indígenas y las organizaciones sociales en este país continuemos con esa deliberación, porque hoy la Constitución política fue modificada en 60 artículos por partidos políticos corruptos para nosotros, ¿eh? Y creo que la mayoría de la población peruana así lo ve. Entonces tenemos que continuar con ese debate. No es
no es algo que se puede obligar, sino tiene que nacer del seno de la población, del seno del país. Y eso creo que está en proceso de madurez. Segundo, necesitamos cambiar los procedimientos parlamentarios democráticos para alcanzar una nueva constitución. Este Congreso de la República hizo modificaciones constitucionales para que los ciudadanos peruanos y peruanas no podamos presentar vía referéndum un proceso constituyente. Segundo, se ha limitado su aprobación de la modificación parcial o total de la Constitución a que la Cámara de Senadores y Diputados lo apruebe. Ese es un mecanismo antidemocrático. No puede limitarse la participación política. Así que son dos espacios que creo que tenemos que trabajar. Desde luego, si somos electos como Alianza Venceremos, nos toca trabajar en los dos espacios, pero en especial en los procedimientos democráticos, porque hay que reformar la Constitución para hacerla viable. Muy bien. Entonces, hasta el día de hoy, usted podría decir que no ha habido un partido ni tampoco un gobierno que haya sido, digamos, digno de poder hacer un cambio real en nuestro país, sobre todo en el tema de las regiones. Efectivamente. Recordemos los anteriores procesos electorales, cuántos partidos realmente, más allá de lo discursivo, incorporaron en sus propuestas en esencia las problemáticas de los pueblos indígenas. En este proceso electoral, la Alianza Venceremos está procurando incorporar en esencia las problemáticas indígenas y desde luego también nos está permitiendo participar activamente a quienes provenimos de este sector, ¿no? Y creo que ese es uno de los avances. Sin duda no es perfecto, pero vamos avanzando y creo que eso es lo que necesita nuestro país. Replantearse los parámetros de participación, de propuestas conforme a toda la problemática nacional que afrontamos y seguir construyendo, ¿no? Ahora, en caso, bueno, esto es una pregunta un poco controversial, pero en caso los ideales que usted tiene como para regiones se vean, digamos, el partido decida cambiar las propuestas que están ambos, o sea, usted está en ese partido porque tienen los mismos ideales, pero en caso no estén de acuerdo con usted, ¿decidiría dar un paso al costado o seguiría con el partido a pesar de esos cambios? Yo confío férreamente en que nuestro partido, la Alianza Venceremos, no va a declinar ni se va a apartar de las propuestas que tenemos, porque en nuestra esencia hay participación, hay principios básicos y creo que lo vamos a mantener coherente. Pero lo que sí creo que es que en el próximo escenario de las elecciones y la configuración de parlamento vamos a tener representación que esté en contra de esto, ¿no? Porque normalmente ¿cómo nos llaman a los que provenimos de este sector, ¿no? Del sector indígena? Somos antidesarrollo, antiestado, antipatriotas, terroristas, terrucos. La forma de discriminación contemporánea ahora ya no es llamarnos ignorantes, cholos, sino ahora somos terrucos. Cualquier cosa que cuestionamos, ahora somos terrucos, ¿no? Creo que lo que nos va a corresponder es hacer frente, ¿no? Y como buen aymara, creo yo, cuando estemos en el Parlamento, lo que vamos a hacer es ser una voz opositora, crítica de las actuales políticas y de esta democracia que no nos permite igualdad ni libertad, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Disculpa, Carolina. El sur tiene una posición bastante, ¿no?, acentuada, marcada con respecto a ello, lo que ha pasado aquí en el país en estos últimos años, ¿no? En el sur del país. Usted tiene una experiencia bastante, digamos, de una década, menciona la hoja de vida que nos alcanzan, experiencia en defensa de derechos humanos y también derechos colectivos y pueblos indígenas. ¿Cuáles son esos logros que nos puede usted describir brevemente respecto a ello? Por ejemplo, dos casos muy concretos que se grafican en la región de Puno. Entre el año 2010 y 2011, el Estado peruano, a través de Ingemet, otorgó concesiones mineras sobre territorios comunales, incluso el 100% de ellos. Una de las zonas más emblemáticas, que ustedes seguramente la conocen porque es un patrimonio cultural histórico, es el santuario de Sillustani, donde también están las chulpas y está la laguna de Humayo. Ese distrito de Atuncoya, el distrito de Atuncoya, fue concesionado en 100%. Existen cerca de 26 comunidades en este distrito. Nosotros iniciamos un proceso constitucional de amparo por violación al derecho a la consulta previa al territorio y a la identidad. Y el tercer juzgado civil de Puno, en primera, y la sala civil de Puno declararon fundada nuestra demanda y las concesiones mineras fueron anuladas, porque el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas y Ingemet, violó el convenio 169 de la OIT y la propia Constitución Política. ¿Hubo o no hubo consulta popular? No hubo. Consulta previa nunca hubo. Actualmente el Estado tramita las concesiones mineras sin ni siquiera notificar a la comunidad que va a otorgar una concesión en su territorio. O sea, las leyes que hoy tenemos las leyes legisladas actualmente van en contra de los derechos de las comunidades campesinas. Claro, el sector económico minero en este país y petrolero, que tienen mucho poder, realmente lo tienen porque hacen lobby, para nadie es un secreto, ellos no quieren que se modifiquen estas leyes. ¿Qué hubiera pasado si continuaba esa concesión minera? Probablemente el Estado hubiese autorizado una servidumbre obligatoria sobre esa comunidad, porque seguramente las comunidades iban a negar a otorgar cualquier tipo de autorización, pero la Ley General de Minería autoriza al Ministerio de Energía y Minas para dar una servidumbre minera obligatoria. Es decir,
una expropiación para que sea el proyecto minero. Eso hubiese ocurrido. ¿Y que hubiésemos tenido finalmente después de 10 años? Otro aymarazo. El aymarazo en Puno ocurrió porque justamente el Estado peruano con el gobierno de Alan García decidió declarar de interés nacional proyectos mineros en territorios de comunidades aymaras. Y la gente, al verse impuesta... Que en términos reales significa imposición del Estado. Así es. Así es. Es la posición del Estado, ¿no? Para el Estado en este momento, la principal actividad económica es la minería. Pero la minería, ¿a qué costo? A costo de violar los derechos de los pueblos indígenas, que no es contemporáneo. A lo largo de nuestra república, el Estado siempre ha buscado vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, o sea, con el despojo de territorios, con la invalidación de su participación política, la desigualdad, etcétera. No es novedad, ¿no? Es parte de nuestra vida, nuestra historia. ¿Cuántas concesiones mineras sí se están desarrollando, digamos, con toda normalidad dentro de Puno? En Puno tenemos varios proyectos mineros de gran y mediana envergadura. Por ejemplo, tenemos el proyecto Corani, que está en la zona norte, pero también tenemos proyectos mineros de suma preocupación, como las que se ubican en la cuenca Yayimayo. Más de 15 años vienen contaminando. El propio UEFA ha determinado a través de estudios de causalidad que la actividad minera en esta zona contamina el agua y la salud de las personas. La empresa minera no puede asumir responsabilidad. Minsur no puede asumir responsabilidad porque no tiene dinero suficiente en términos prácticos para remediar los pasivos ambientales. ¿Y quién las sufre? La población. El Estado tampoco puede remediarlas. No puede remediar. Correcto. Entonces, nosotros estamos en contra de esas actividades económicas que afectan derechos humanos. Las que seguramente se hacen respetando los parámetros ambientales y sociales, están bien, ¿no? Antes de que mi compañera pregunte, pero esto nos significa un poco detener la inversión, que también es importante para una región. Miren, yo creo que hay una trampa. En este país siempre nos han vendido el discurso político de que está bien para el país el ingreso macroeconómico por una actividad minera o petrolera. Mientras tributen, haya regalías mineras que aporten al fisco nacional entre el 3% del PBI, es válido y necesario. Pero no nos permitimos cuantificar cuál es el daño de esa actividad macroeconómica. ¿Quién las va a sufrir? Comunidades enteras. El daño al ecosistema. Al ecosistema, a la salud. A la tierra, a la salud. A los derechos de los pueblos indígenas. ¿Alguien las cuantifica? En esas cifras macroeconómicas aparece cuánto de dinero necesitamos en el centro de salud, en la cuenca Yayimayo, para atender la salud de las personas afectadas por metales pesados. Incluso en el año 2019, la Defensoría del Pueblo emitió un informe donde concluyó que cerca de 10 millones de peruanos y peruanas están en riesgo de ser impactadas por metales pesados que provienen de la minería. Carolina, por favor. Sí, mi pregunta era un poco todavía con el tema de la minería, pero ya nos están pauteando también que no me puede exceder mucho. Si pudiera responderme nada más brevemente, ¿cómo piensa convencer al sector empresarial, especialmente en el tema de la minería, ¿no?, frente a las candidaturas que presenta Venceremos? Nosotros somos respetuosos de las libertades económicas en este país. Apoyamos la actividad económica empresarial, cual fuera, desde la minería, el petróleo, etcétera. Pero lo que sí nosotros somos firmes en exigir es que estas actividades económicas tienen que ser respetuosas de los parámetros ambientales, el respeto de los derechos humanos, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Solo concluyo con esto. ¿Para qué existen los derechos humanos? ¿Para qué reconocemos los derechos humanos en la Constitución y en tratados internacionales? Justamente para evitar el abuso del poder, sea el poder estatal institucional o sea el poder económico. Para eso existe. Si no, no tendría sentido. Y eso es lo que tenemos que hacer valer. Y ahora, perfecto, justo enlazamos con esta idea del abuso de poder. Nosotros aquí en la capital hemos vivido, y en regiones me imagino que también, el tema del abuso policiaco, ¿no? El tema de que la policía siempre con las manifestaciones quiere controlar, ¿no?, las manifestaciones pacíficas, que finalmente es solamente gente que está saliendo a las calles a hacerse escuchar, ¿no? ¿Qué opinión tiene o cómo evalúa la relación actual entre la policía y las comunidades indígenas en el Perú? Yo creo que lo que la Policía Nacional en sus intervenciones expresa es la profundidad de la discriminación sobre la cual se ha construido este país. El policía no actúa reprimiendo igual que en la capital, que en la región. En la región, ustedes han visto, hay pruebas suficientes, reprimen no con verdigones, reprimen con armas de asalto, con armas de fuego, con AKM, con eso reprimen. Ese es un actuar público de un funcionario público con excesiva desproporcionalidad y racismo. Ustedes han visto cómo en las protestas sociales los efectivos policiales se expresan de nosotros. Mata ese cholo.
lo han grabado, es una invención, así actúa. Por eso es que creo que firmemente, si queremos un país democrático, igualitario, donde se respeta dos valores esenciales, la libertad y la igualdad, tenemos que reformar todas nuestras instituciones, entre ellas la Policía Nacional del Perú. Hay buenos efectivos policiales, la hay, nosotros mismos tenemos familiares. Esos buenos efectivos policiales tienen que ser fortalecidos, tienen que ser los que lideren el cambio en nuestra institución. ¿Cuál Claro. sería el cambio urgente, entonces? Así es, La urgente. propuesta principal, o sea, ¿cuál sería el cambio directo que usted propondría para llegar ahí? Como venceremos, como parte de la lucha contra la inseguridad y fortalecimiento de la democracia, nosotros proponemos una reforma integral de la PNP. ¿Con qué finalidad? Uno, para enfrentar este asedio que vivimos de la inseguridad, porque hay que separar a los malos policías de los buenos policías. Segundo, necesitamos crear dependencias policiales donde se trabajen con buenos policías, con inteligencia y que puedan prestar un adecuado servicio para restablecer la seguridad. Tercero, necesitamos capacitar y fortalecer a la Policía Nacional, tanto en aptitudes como también con herramientas que les permitan afrontar, porque ellos también desde luego están expuestos a muchos riesgos, ¿no? ¿Quién se encargaría de hacer esa refundación de la Policía Nacional de Perú? Nosotros creemos firmemente que cuando nuestro candidato presidencial alcance la presidencia, el Ministerio del Interior debe ser quien encabece esto junto al presidente, pero también con participación de la sociedad civil. A veces creemos que la reforma de la PNP solo le corresponde a ese fuero. No, la Policía Nacional tiene que también tener presencia de la sociedad civil, de la sociedad en conjunto. Eso significa que participen otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque su labor también se compenetra con estas instancias. Esa tarea, ese tema que usted lo plantea en este momento, señor Rodrigo Lauracio, esa tarea está en el plan de gobierno de Venceremos. Nosotros tenemos dentro de las propuestas del eje de inseguridad la reforma de la Policía Nacional del Perú, una propuesta de reforma del sistema de justicia, dentro de los cuales está el Poder Judicial, el Ministerio Público, para fortalecerlos. No estamos en contra de estas instituciones. A veces se cree que sí, no las estamos. Nosotros estamos a favor de estas instituciones. De hecho, se tiene que fortalecer estas instituciones para afrontar los problemas que tenemos en este país, ¿no? Respecto al derecho a la protesta, ¿no? Que va muy de la mano con el tema del abuso policíaco y que ya nos está explicando que debería hacerse una reforma, ¿no? Porque hay buenos elementos y hay que tratar de contagiar a toda la policía sobre esa misma línea. Pero respecto al tema del derecho a la protesta, ¿considera que actualmente el Estado respeta plenamente ese derecho? Y además de ello, quiero que me comente un poco dónde está el límite entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público. Nosotros creemos y defendemos férreamente el derecho a la protesta. Solo que en este país el discurso de un sector político ha hecho que se posicione en gran parte que protestar de por sí ya es un delito. No, protestar es un derecho reconocido en la Constitución política, que deviene del derecho a la participación, reunión y opinión, y en tratados internacionales. Su ejercicio es libre, no puede ser limitado. Autores como Gargarella, un constitucionalista argentino, hablan de la importancia de protestar para el fortalecimiento de la democracia. Los avances más importantes en derechos humanos en el mundo se han hecho a través de actos de protesta. Cuando el ciudadano decide cuestionar el status quo que vulnera o limita sus libertades. Así se configuran los derechos. Por eso es importante. Segundo, creemos, ¿dónde está el límite? Preguntabas. Esta es una cosa muy abstracta, pero me gustaría citar, por ejemplo, la sentencia en el caso Baguazo. La Sala Penal de Bagua, en este caso en concreto después del Baguazo, dice una cosa importante. Protestar sin duda puede afectar el derecho de otros ciudadanos, limitar la libertad de tránsito, poner en riesgo derechos como la salud. Lo puede hacer cuando se obstaculiza vías de tránsito, lo puede hacer, pero es importante hacer una ponderación. Si la protesta tenía un fin legítimo, democrático, de proteger otro derecho fundamental y por esa finalidad yo decidí limitar el derecho de otra persona, limitar, no vaciar, o sea, no desaparecer ese derecho, sino limitar, es constitucional. Si durante las protestas sociales en Puno, por ejemplo, en el año 2011, en el Aymarazo, la población decidió protestar porque quería que se proteja su derecho constitucional al territorio, a la consulta previa, y por eso decidió obstaculizar temporalmente las vías de tránsito, es constitucional, es democrático. Otra cosa es que utilicemos la protesta para, por ejemplo, no sé, quitar la vida a otra persona. Eso ya no es constitucional, ya no es democrático. Eso sí ya configura un delito, ¿no? Entonces, ahora, sí, perdón, adelante, Carlos, adelante, disculpa. solo para que me quede bien claro,
dice de que atacar a otra persona ya es delito, ¿no? Pero entonces la toma de carreteras no sería considerado un delito como tal. No, porque estamos limitando temporalmente la libertad de tránsito de otras personas. No la estamos impidiendo de por vida. No, es temporal. Será pues un día, 2 días, 3 días, ¿no? La limitación temporal es válida, porque estamos ejerciendo otro derecho. Entonces eso no configura ningún delito. Me queda ¿no? claro. Carlos. ¿Usted fomentaría, digamos, en cada protesta que bloqueen las carreteras? Es parte de la expresión de la protesta, ¿no? Pero lo que ocurre es que a veces confundimos que durante el acto de la protesta a veces también se desarrollan otros actos que pueden dañar otros derechos fundamentales, como la integridad de personas, ¿no? Eso desde luego eso ya no está permitido, ya no es proporcional. Pero creo que sí, impedir el tránsito temporalmente es parte del ejercicio del derecho a la protesta. En otro tema importante, el tema de la minería. Volvemos a ese tema de la minería y el tema del Renfo, que ha sido muy cuestionado. Y el año pasado, presencia de gran cantidad de mineros artesanales aquí en la capital, frente al Parlamento, pidiendo y exigiendo que se amplíe a 2 años. Finalmente se le dio hasta finales de este año la ampliación del Renfo. ¿Cómo tratar ese tema tan confuso, digamos, que no tiene un norte claro referente al tema de la minería artesanal, la minería legal? Y sobre todo otorgar este denominado Renfo o la ley MAPE. Yo creo que ahí las medidas han sido inadecuadas, porque los debates desde el año 2017 que se vuelve a ampliar por primera vez el periodo de vigencia del Renfo hasta la actualidad, hasta el proyecto de ley aprobado el año pasado en la anterior legislatura, a lo único que se limita es ampliar el plazo para inscribirse en el Renfo, nada más. Pero en realidad los legisladores, el Congreso de la República, y el anterior, ¿han discutido la problemática MAPE en su real dimensión? No han ni siquiera evaluado la ley de pequeña minería en su integridad. No, solo hasta qué tiempo te puedes inscribir. Entonces, por eso nosotros creemos firmemente que no tenemos que hacer parches al sistema minero. Tenemos que proponer y fomentar una discusión de todo el sistema minero, de la Ley General de Minería, que es la principal ley que regula todas las actividades en este país, desde la gran, la mediana, la pequeña, la artesanal, etcétera, o la minería ilegal. Esa ley es la que tenemos que discutir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos abordar el problema de la minería ilegal informal en su amplitud. Tener una legislación clara que permita establecer quién es ilegal y quién lo es. Tener una legislación que permita formalizarse a los pequeños mineros. Porque en realidad no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque justamente una de las barreras es que ellos no pueden tener, no tienen la concesión minera, la tienen las grandes empresas. En Puno, por ejemplo, hay una empresa que tiene cerca de 67.000 hectáreas de concesiones mineras, que abarca 3 regiones, Puno, Moquegua y Tacna. Una pregunta personal, ¿usted tiene Renfo? ¿Perdón? ¿Usted tiene Renfo? No, yo no tengo Renfo, yo no provengo de ese gremio, ¿no? Yo soy una persona que proviene de la defensa de los derechos humanos, así que no hay nada que me vincula a ese sector. Pero sí la discusión, que hay que abordarla con seriedad, objetividad y abordando todos los aspectos que tienen de por sí. Claro, porque finalmente afecta a todo, ¿no? Al medio ambiente, a las poblaciones y en general todo este tema de la minería es bastante complejo. Ahora yo quiero preguntarle respecto a las leyes pro crimen. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? ¿Qué piensa hacer, ¿no?, con estas leyes en caso fuera elegido? Creo que actualmente en este debate electoral que tenemos, creo que hay un consenso mayoritario de que debemos derogar estas leyes. Y nosotros desde venceremos, y personalmente así lo creo, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto como en estos últimos meses la transferencia de las funciones de la investigación preliminar a la Policía Nacional, antes que beneficio, nos está causando perjuicio. En Puno, solo por citar un ejemplo, en Puno hace más de un mes más o menos, hubo un caso en el que miembros de la Policía Nacional de Desaguadero robaron el auto de un ciudadano y lo llevaron hasta Moquegua. La Policía Nacional, los ciudadanos, gracias a las cámaras de seguridad, identificaron, los detuvieron y los trasladaron a Puno, a la dependencia policial de Desaguadero. Los propios efectivos policiales alteraron la cadena de custodia y borraron los archivos del celular del efectivo policial involucrado. ¿Por qué? Porque justamente la Policía Nacional tiene la facultad de la investigación preliminar. Claro. Y podemos citar así, un claro ejemplo es de lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con los asesinatos de los últimos jóvenes en las protestas el año pasado, me parece, en Lima, ¿no? Claro. La Policía Nacional presionó al Ministerio Público para que la carpeta fiscal, las investigaciones pasaran a su dependencia y no sea el Ministerio Público. Actos como esos
evidencia nada más para mí que hay que derogar todas estas leyes pro crimen para fortalecer el sistema de justicia. Vuelvo a decir, no estamos en contra del PNP, sino que tiene que distinguirse qué cosa le corresponde a cada quien para luchar contra la criminalidad. Antes de cerrar, quiero yo lanzar una última pregunta. ¿Qué actitud va a asumir si la presidencia es ganada por una alternativa opuesta a la que usted está proponiendo? Como buen aymara, creo yo, y eso nos hemos comprometido en esta región de Puno con nuestras organizaciones originarias, si me toca estar en una bancada de minoría, y si soy minoría, mi voz será una voz crítica y de oposición. No pretendo someterme al interés político económico en este país, porque en principio el honor familiar aymara está en juego, así que me corresponderá hacer y ser coherente con lo que estamos proponiendo y con lo que la gente quiere, ¿no? Seguramente eso llevará a consecuencias, pero hay que asumirlas. Eso es lo que nos corresponde. Tenemos que hacer política diferente en este país, ¿no? Muy bien. Señor Rodrigo Lauracio Apaza, muchas gracias por visita aquí en ANP Radio, candidato de Puno por la Alianza Venceremos para la Cámara de Diputados con el número 1. ¿Algo que quiera agregar brevemente, por favor? Muchas gracias. Yuspajara, Gilatano Cuyacanaca, acá 12 de abril. Será un día histórico. Sichintañao, hoja de coca, Calcantañao, número 1. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Este 12 de abril va a ser un día histórico. Corresponde a nuestros hermanos peruanos y peruanas ser críticos con la política y escoger a un partido político, a candidatos que realmente representen a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.